Segunda de Crónicas 7:11. Dice el encabezado: pacto de Dios con Salomón. Gloria a Dios. ¿No lo tiene? Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pacto de Dios con Salomón. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviares pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Vayan conmigo a los libros de los Hechos, capítulo 3, verso 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto poner en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. Ahí mismo, pero vaya al verso 19. Así que arrepentido y convertido, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra leída, Espíritu de Dios. Señor, no la voy a bendecir porque tu palabra son bendecidas de la eternidad. Sí te ruego y te suplico, Dios, que tú prepares la mente y los corazones de cada oyente, Dios amado. Señor, que lo que tú me ministraste en el secreto, Dios amado, tú ministres en público, tu iglesia, a unos vecinos por medio de otro palante. Que la revelación de tu Santo Espíritu sea la que ministre en esta mañana. Quítame a mí y entrónate tú, Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero ministrar con el tema tiempo de humillación y arrepentimiento. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero empezar en el libro de Segunda de Crónicas 7:11, donde Dios escoge a un hombre llamado Salomón para cumplir una asignación. Dios desde la antigüedad nos revela en la palabra, amados hermanos, que Dios siempre escoge un hombre para hacer cosas grandes. Dios escogió a Abraham. Dios lo constituye y lo llama como padre de la fe. Dios escoge a Moisés para guiar a un pueblo. Dios escoge a David como rey. Y Dios escoge a Salomón para edificar la casa de Dios. Pero me llama la atención aquí donde leímos que dice en el encabezado que Dios hace pacto con Salomón. Y dice que Salomón terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón propuso hacer en su corazón, Dios lo prosperaba. Cuando usted y yo confesamos a Cristo y nuestro corazón está alineado a los preceptos de Cristo, todo lo que tú hagas en la tierra será prosperado por Dios.
porque tú no estás haciendo las cosas a tu manera y a tu voluntad, sino a la voluntad del Señor. Dios tenía un pacto con este hombre. Y el hecho de que yo haga un pacto con este hombre tiene la garantía de que Dios está con él. Tú y yo tenemos la garantía de que Dios está con nosotros porque Dios hizo un sacrificio en la cruz del Calvario. Pero muchas veces nos desviamos de los preceptos de Cristo y por eso no tenemos los resultados que esperamos tener de parte de Cristo. Entonces dice la palabra que Salomón oraba de noche. Tiene que tener cuidado, iglesia. Dios escucha todas las oraciones, pero el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que aprender a doblegar rodillas, a orar de noche, porque de noche tú estás exento, más fácil a que se abran tus ojos espirituales, porque en el silencio de la noche todo está en silencio. Tú puedes escuchar la voz de Dios más fácil que de día. Por eso dice la palabra que Salomón oraba de noche y Dios escuchó la oración de Salomón, intervino a Salomón. Dice entonces que aunque tiene pacto, Dios con Salomón le dice: si yo cerrare los cielos, la langosta y todo, pero, óigalo bien, Dios es Dios por sobre todas las cosas, pero si mi pueblo se humillare y orare y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, sacaré la tierra y perdonaré sus pecados. Cuando yo estoy orando esta madrugada, gloria al Señor, yo le pregunto al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice a mí: en estos últimos tiempos estamos como aquella generación, muchos se convierten pero no se arrepienten, y ahí es que está el problema. Para que tú puedas manifestar la misericordia, el amor de Dios, tienes que convertirte y arrepentirte. Pastor, ¿qué arrepentimiento? Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Por eso muchas personas en la iglesia, si viene cualquier catástrofe, van a tener problemas con Dios porque no se han humillado, se convirtieron por no se han arrepentido. Y ahí está el problema, hermano. Por eso usted está viendo hoy en día tantas cosas que están pasando y es la ira de Dios. Pero Dios no ama con amor eterno. Pero lo único que puede parar cualquier desgracia en la tierra es la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo está hoy en día más distorsionada que los mismos inconversos, porque no tienen la palabra. ¿Cómo es posible que si tú te convertiste y te arrepentiste, todavía tú no puedas perdonar? ¿Cómo es posible que si todavía tú te convertiste y arrepentiste, usted tenga diferencia con el hermano? Entonces Cristo no está gobernando tu vida. No es que tú y yo somos perfectos, pero la Biblia dice: en cuanto depende de nosotros, estar en paz con todo el mundo. Entonces por eso estoy hablando con el tema tiempo de humillación. ¿A quién? Al hombre, a Dios. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembra, eso vas a cegar. Por eso es que la iglesia en estos tiempos está más fría y más muerta, porque lo primero que tú y yo estamos violando es la obediencia a Dios, donde dice la palabra: amará al Señor por sobre todas las cosas. El pueblo está caminando como quiera y no conforme a la palabra. Por eso es que Salomón sabe que Dios ha hecho pacto con él, pero Dios le pone las condiciones a Salomón. Las condiciones de la iglesia de Cristo la establece Cristo, la establece después de Cristo el pastor, después sigue el rebaño. El rebaño es igual que el pastor. Lo único que Dios ha establecido un hombre para que haga el rebaño, porque ellos son importantes para Dios. Entonces, si usted y yo no obedecemos la palabra de Dios, van a llegar los juicios de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Dios, amados hermanos, está indignado con su pueblo. Dios le está hablando aquí al pueblo de Dios, no le está hablando al pueblo inconverso. Y hoy en día nosotros como creyentes decimos: no, porque fulano anda en brujería, no, porque fulano anda en idolatría. Pero revísese usted, mete una revisa yo, que somos el pueblo de Dios. Por eso Dios le dice a Pablo que le diga a la iglesia de Efesios, en el capítulo 5, versículo 14, Dios le está diciendo que le habla a la iglesia de Asia: que despierta tú que duermes y al de Cristo
Cristo en su vida, en mi vida, es el Espíritu Santo, que aunque yo somos luminares del mundo, cuando la luz de Cristo está gobernando, un hombre, una mujer, tiene que haber una transformación en tu vida, en tu hogar, en todo lo que tú hagas. ¿Por qué? Porque te está dominando Cristo. Pero hoy en día hay muchos creyentes que no es Cristo que lo está dominando, su propia concupiscencia, y por eso no manifiestan el amor, la misericordia de Cristo. Cuando usted es guiado por Cristo, cuando usted se hace una vida humillada delante de Cristo, usted quiere agradar a Cristo. Usted no se gobierna, usted se somete a la voluntad de Cristo. Pastor, predicador, no voy a fallar. Claro que va a fallar, porque todos fallamos, porque somos imperfectos, pero con la garantía de que por torpe que ustedes sean, no nos vamos a extraer en nuestro camino del Señor. Y Dios le da la recomendación a Salomón. Aún Salomón sabe que Dios está con él. Muchas veces nosotros sabemos que Dios está con nosotros y abusamos de la misericordia de Dios. Usted ve que muchas veces Dios nos manda a hacer cosas y nosotros no dejamos de hacerlas, y usted cree que no pasa nada, y viene el tiempo y pasa el tiempo, y cuando viene a ver tiene consecuencias. ¿Por qué? Por ser rebelde a Dios, por no obedecerle a Dios. Hermano, cuando usted confesó a Cristo y ya usted está en estos caminos, entonces gobierna. Usted debe dejar las excusas que usted tiene de yo no puedo, y que no, y que estoy malo, y que papi, y que mami, que usted es un esclavo de Cristo. Ya usted no se gobierna. Por eso el apóstol dice, Pablo, porque ya no vivo yo en mí, ahora vive Cristo en mí. Entonces, Dios, que es soberano, que te formó a ti, que te formó a mí, a imagen y semejanza de Él, y Dios sabe, porque siempre yo he dicho, si nosotros tuviéramos un poquito de temor de Dios, dejáramos el jueguito que tiene la iglesia, mitad cristiano y mitad mundano. Los juegos de Jehová son pesados, y Dios tiene los métodos de cómo castigar su creación. Por eso usted está mirando hoy en día todo lo que está pasando. No es que Dios es un verdugo, es principio de dolores, cumplimiento de la palabra, tiempo apocalíptico. Por eso que la iglesia tiene que hacer proactiva, la iglesia debe humillarse en la presencia de Dios y pedirle al Señor que tenga misericordia. Es que el pueblo se ha corrompido, el pueblo no quiere buscar de Dios. Entonces Dios tiene que sacudir la tierra para hacerle entender que Dios es el Dios del cielo y dueño de la tierra. Si usted va a la Biblia, libro del Apocalipsis, ¿qué habla la palabra? Tiempos finales, revelación futura, y es lo que está pasando. La Biblia habla de un terremoto a nivel mundial. La Biblia habla de oscuridad en Apocalipsis. La Biblia habla en Apocalipsis de mortandad que van a venir. Y la iglesia está cómoda. Y después usted ve el ay, pero eso viene para la tierra, eso no lo tiene nadie, ni lo detiene pastor, ni lo detiene iglesia, pero que la iglesia tiene una palabra que dice Dios por medio de Juan Apocalipsis, que el que sea justo practique la justicia, y el que sea inmundo siga inmundo todavía. ¿Quién Juan se está refiriendo? A esa persona de afuera. Pero ustedes no podemos ser inmundos, porque cualquier catástrofe, cualquier eventualidad de la naturaleza, si usted está en santidad y usted partió de la tierra, ganó. Pero si se fue el pecado, usted perdió con el Señor. Por eso es tiempo de humillar y arrepentirnos. Hay muchas personas dentro del pueblo de Dios que se convirtieron, pero no están arrepentidos. Gloria al Señor. Cualquiera se convierte, porque muchas veces usted se puede convertir hasta 5 veces. Pero ¿de qué yo me convierto? De que sé que soy un pecador, de que debo de arrepentirme, de que cuando yo leo la Biblia tengo una vida humillada ante Dios y debo de pedirle perdón, y cuando dependa de mí estar en paz con todo el mundo. Ese es el verdadero creyente que irá al cielo. Pero hay muchas personas, amados hermanos, mire, y yo estoy predicando y sé que lo están escuchando para afuera, pero ese mensaje que no veo bien, que a la iglesia, que lo escuche. El mensaje
hay que darlo para estos tiempos sin quitarle y sin añadirle, como dice la palabra. Amados hermanos, ¿tú sabes por qué la iglesia está como está? Porque la iglesia está invitando al mundo. Y usted y yo, aunque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Usted está invitando al mundo. ¿En qué sentido? La gente del mundo tiene odio, la gente del mundo tiene amistad, así está la iglesia de Cristo. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo puede alumbrar este mundo perverso de oscuridad? Usted sabe la diferencia. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. No es que yo te diga a ti, nada más lo que dice la Biblia son tus hechos. Jesús le dijo, oh, por su fruto yo lo conoceré. No le diga a nadie que tú eres cristiano, que tú eres cristiana. Son tus hechos, tus obras, tus frutos. ¿Qué tú estás proyectando en la congregación, en tu vecindad, en tu ministerio? 3, 4, 5 años y no hay cambio. No estás proyectando a Cristo. Amados hermanos, debemos venir a la presencia y humillarnos y pedir dirección a Dios, pedir al Señor, revélame qué es lo que está en mi corazón. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Pero Dios cogió un hombre, y al que está con este hombre, Dios le está recomendando es que si yo cerrara los cielos y la langosta destruyeran todo, pero si mi pueblo se humillare y se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo oiré del cielo. Tiene que escuchar el pastor de los pastores, el Dios de los ejércitos. Entonces muchas veces nosotros, ¿saben por qué el diablo nos da ventaja? Porque nosotros leyendo la Biblia y estamos pendientes al hombre, a perencejo, a su canejo, que a lo que Dios dijo que quiere hacer contigo. Cuando usted se convierta a Cristo, usted tiene compromiso con Cristo, no con los hombres. Que fulano no quiere, que no que la iglesia, no que perencejo, no. Usted es un siervo, una sierva de Dios. Usted no se gobierna, usted es un esclavo, un soldado de Cristo. Para que me entienda, si aquí en el cuartel de aquí, de esta comunidad, envían un jefe y dice el general de Mao, te va, no puedes rehusar, tiene que dejar su prisa, su fusil y irse. Así somos nosotros como siervos del Señor. Y Dios muchas veces usa el pastor y le dice, te quiero haciendo esto. No puedo. Te quiero en la iglesia orando. No lo puedo. ¿A quién tú estás rehusando? A Dios. Por eso te va a traer consecuencias en el mañana. Y es lo que Dios le está diciendo a Salomón. Y es lo que Dios te dice hoy en la iglesia. Bendito sea el Señor. La iglesia tiene que entender que por medio de una intercesión suya Dios puede libertar alma. La iglesia tiene que entender que por medio de un tratado suyo Dios puede libertar al cautivo. La iglesia tiene que entender que por medio de un servicio suyo Dios puede tocar el corazón de otro. La iglesia tiene que entender que por medio de una alabanza suya usted puede ministrar a otro. Pero la iglesia está cómoda. La iglesia no está pensando en los cuartos, en las cosas materiales del trabajo, en la parcela y en los hermanitos y en que mis hermanos están poniendo a llorar una remesa. ¿Y Cristo para cuándo? Este es el problema, por eso que la iglesia está seca, muerta, porque no hay presencia. La iglesia no quiere orar. Y Dios dejó un método para la iglesia: la oración. La oración te conecta con Dios, la oración te transiciona, la oración te da poder, la oración te abre puertas, la oración te lleva a las salvaciones que tú nunca has pensado. Pero lo menos que quiere hacer la iglesia es humillarse por medio de la oración. Bendito sea el Señor. Entonces aquí hay otro hombre, para que usted entienda lo importante que es cuando usted y yo usamos la autoridad de Dios. Pero para usted poder usar la autoridad de Dios, usted tiene que tener compromiso con Dios. Usted tiene que estar alineado a la voluntad de Dios. Usted tiene que ser obediente en los caminos del Señor. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 13, hablando del encabezado, en el versículo 11, pero lo voy a leer ahí, del discurso de Pedro en el portillo de Salomón. Pedro le está diciendo, en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negaste
al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. El pueblo judío de la antigüedad me da a entender a mí que así mismo es el pueblo de Dios hoy en día. Muchas veces nosotros decimos que somos cristianos y nuestros hechos demuestran lo contrario. El pueblo de la antigüedad, porque ellos querían ser vistos por el hombre, como hay muchos creyentes hoy en día que no quieren ser vistos por Dios, ellos quieren ser vistos por los hombres, pero en el mundo espiritual nadie lo conoce, porque en los caminos de Dios, cuando tú no buscas a Dios, tú eres una amenaza para el infierno, pero si tú buscas a Dios, tú serás una amenaza para el infierno. A tu cabeza le pondrán precio en el infierno. Los demonios lo saben, pero los ángeles también lo saben, Dios también lo sabe. Entonces el pueblo judío, yo era el Señor, ellos le dijeron a Pilato, yo era el Señor, crucifica a Jesús, suelta a Barrabás. Barrabás era un ladrón homicida, porque esa era la costumbre judía, que para el tiempo de la Pascua había que soltar a una persona. Ellos crucificaron a Jesús, ellos lo negaron, lo entregaron, prefirieron un ladrón. Y el pueblo de Dios prefiere las cosas terrenales más que las cosas celestiales. Y por eso muchos no tienen poder, por eso muchos son avergonzados por la tiniebla, por eso muchos viven en vergüenza, viven humillados, viven en derrota. ¿Por qué? Porque han negado a Jesús, el autor y consumador de la fe. Ponga su mirada en Jesús, quite la mirada del pastor, quite la mirada del hermano, ponga la mirada en Dios, en su ministerio, en su familia, en sus hijos, en su finanza, en su salud, en todo. Dios tiene que ser la primicia para tu vida. Bendito sea el Señor. Entonces Pedro le está dando a ellos un discurso. Y Pedro está diciendo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de nuestros padres, ustedes lo negaron. Ustedes fue prefirieron un homicida. Hoy en día en las congregaciones, usted ni es ciego, usted ni es loco, ni es tonto. Muchos niegan la verdad de Cristo por la fábula del mundo. Se van a las redes a llevarse de mensajes de fábula de personas que tú no sabes dónde se congregan, que es su pastor, porque te mueven el ego y deja el autor de la vida que te da la palabra del Señor. La Biblia es la que cambia, la palabra de Dios es la que transforma, ella es la que liberta. Jesús lo dijo: mi palabra, el que guarda mi palabra, este me ama, gloria al Señor. Cuando Dios te está hablando por la palabra y tú la asimilas, y al instante tú serás transformado. Pero muchas veces no hay transformación. ¿Sabe por qué? Porque escuchamos, pero no obedecemos. Y ahí está el problema. Pero Pedro, aunque amonesta el pueblo judío de la antigüedad, siempre es lo bueno de tu Dios y mi Dios, que Dios no es un verdugo, Dios no amonesta, pero siempre al final Dios tiene una salida gloriosa para cada dificultad que tú y yo atravesamos aquí en la tierra. En el versículo 19, Pedro primero en el 13 y el 14 amonesta el pueblo judío de la antigüedad, pero en el versículo 19 Pedro dice: así que arrepentido y convertido, para que vengan de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Ese refrigerio no es un aire acondicionado, no es una batina, no es una cerveza, es la salvación de tu alma, que no se compra con dinero, se compra con obediencia en los caminos del Señor y perseverancia, porque la Biblia dice que los que perseveran hasta el fin, estos serán salvos. Y la iglesia debe de entender que más que una casa, más que una jipeta, está peleando la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque Jesús se va más allá en el libro de Marcos y le dice a los discípulos: ¿de qué le vale al hombre si ganar todos los bienes de este mundo y su alma se pierda? Satanás, que el Señor nos reprenda, sabe que el ser humano es dado a las cosas terrenales, al dinero. Por eso a Satanás se le olvidó que fue un instrumento del Señor y le muestra los reinos a Cristo y le dice que si le adora, gloria al Señor, se lo dará. Pero Cristo, como estaba lleno de su Padre, le dijo: Cristo está no solamente de pan vivir el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Iglesia, tú eres sobrenatural, tú no eres terrenal,
Por eso es que la iglesia debe identificarse con las cosas del reino, los misterios afables, traer la revelación del cielo y manifestarse a la tierra y decirle al perdido, al pecador, que hay salvación solamente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero si la iglesia no se humilla, si la iglesia no pide perdón, si la iglesia no se arrepiente, porque muchos se convierten pero no se arrepienten, Dios no puede ser burlado. ¿Cómo tú crees que Dios es un Dios que es espíritu? Te puede revelar misterios afables cuando todavía tu carne está viva. El cristiano tiene que hacer morir su carne. ¿Por qué? Porque Pablo se va más allá y le dice a la iglesia de Roma: los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, porque los designios de la carne no se someten a la perfecta voluntad de Dios y tampoco pueden. Hermano, es que Dios te dice a ti y a mí que nosotros somos trino igual que el Señor, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Usted está compuesto mente, cuerpo, alma y espíritu, gloria al Señor. Por eso es que la iglesia debe ser guiada en el espíritu. Por eso usted ve que la iglesia muchas veces no hay un cambio, porque la iglesia todo lo que está entonando con su boca es cosas de la tierra, cosas mundanas, cosas de la obra de la carne. No hay un crecimiento espiritual, por el lenguaje no ha sido cambiado. Todo lo que Dios creó lo creó con la palabra. Tú y yo somos la semejanza de Dios. Eres un experto cuando tú hablas la palabra, pero si tú eres espiritual, tú hablarás cosas espirituales, pero si tú eres carnal, tú hablarás cosas carnales. Por eso que la iglesia tiene que meterse en lo espiritual, gloria al Señor, y arrepentirse cada día más. No es que usted no va a fallar, todos fallamos, hermano. Todos fallamos de una manera u otra. Muchas veces llegan pensamientos ilícitos a tu mente, pero usted tiene la mente de Cristo. El mismo Pablo le habla a la iglesia de Corintio en el capítulo, gloria al Señor, de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 10, que la mente no vaya. Pablo le dice: llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Muchas veces hay pensamientos que, aunque tú no lo quieras reconocer, te dicen: odia al pastor, odia al hermano, enójate, y tú ni lo confiesas, ni te arrepientes, ni te humillas, ni perdonas, ni nada. Y dice la palabra del Señor que hacen raíz, ¿dónde? En tu corazón. Y para tú poder ser libre, solamente una humillación y arrepentimiento y pedir perdón a Dios y a tu prójimo. Por eso es que muchas personas hoy en día están como están enfermas espiritualmente. ¿Por qué? Porque el campo de batalla están vencidos, no proyectan a Cristo. Por eso Pablo dijo: cuando llegan pensamientos ilícitos, átenlos y mándenlos cautivos a la obediencia de Cristo, y no lo verá más, porque la iglesia es celestial. La iglesia no es natural. Y usted y yo tenemos lucha, dice la Biblia, con carne y sangre. A veces, amados hermanos, nosotros ignoramos la maquinaria del diablo. Y Jesús dijo: no ignoréis la maquinaria del diablo. Satanás es un adversario que está vencido, pero usted no puede ignorar sus maquinarias. Hay muchas personas hoy en día, gloria al Señor, que se hacen los supermanes. Ellos hacen los super fuertes, pero en el mundo espiritual son más débiles, gloria al Señor, de cualquier persona mundana. Y el diablo lo sabe. Cuando usted es un creyente que está peleando batallas solo y haciendo las cosas a su manera, es un candidato tarde o temprano a fracasar. ¿Por qué? Porque en estos caminos ni Dios lo hizo todo solo. La Biblia habla que Dios comisionó, Dios delegó, Dios capacitó y después Dios envió, dándole a entender a usted y a mí que es un Dios obediente. Pero hoy en día mucha gente no quiere someterse. ¿Por qué, hermano? Porque no se han humillado, no se han arrepentido, ellos se han convertido. Buen heredero, convertir cualquiera. Usted puede convertirse y decir: bueno, yo voy a dejar de cualquiera. Eso convirtió de cualquiera, pero no te arrepentido. Porque arrepentido cambia de mentalidad. Pensar como un cristiano, actuar como un cristiano, vivir como un cristiano, porque Cristo gobierna tu vida. No puedo hacer lo que yo quiera. No me diga a mí, amados hermanos, mire que nosotros como creyentes del Señor, cuando en una vida humillada y arrepentida, amados hermanos, Dios es fiel, Dios será
celosamente a través de su Espíritu Santo. Tiene que haber cambio, tiene que haber un crecimiento, porque la palabra tiene que cumplirse en tu vida y en mi vida. Y el apóstol Juan se va más allá, cuando Juan le habla al Espíritu de Juan, dice la palabra del Señor, que Dios le habla a Juan para que le revele al pueblo de antigüedad, que Dios Juan le dice, yo deseo que ustedes sean prosperados, que tengan salud, así que prospere su alma. Pastor, ¿y por qué hay personas que están enfermas? Porque lo que se enferma es la carne, pero tu alma está enferma. Si tu alma está enferma, no hay prosperidad espiritual, no hay prosperidad terrenal. ¿Por qué? Por lo mismo que te estoy explicando, es que Dios es espíritu y obra en el espíritu. Entonces muchos creyentes están frustrados porque no ven a Dios obrando. ¿Saben por qué? Es que no hay una evaluación en su vida. Su corazón lo está engañando, no andamos bien en los caminos del Señor. Porque si usted ora, si usted se congrega, si usted diezma, si usted ayuna, tiene que haber la transformación. Tiene que haber un cambio. ¿Por qué? Porque no puede ser un lado, hermano. Es la palabra que lo está diciendo a usted y a mí. Entonces la iglesia no puede seguir jugando ya tanto tiempo, como estamos viendo los tiempos, estamos viendo la profecía, estamos viendo que todo se está cumpliendo. Entonces vamos a esperar que Dios nos la recuerda de base. No, vamos allá a la presencia, vamos a pedir perdón, vamos a humillarnos ante Dios y decirle, Señor, dime en las áreas que yo estoy mal, dime, Señor, qué yo tengo que hacer. Yo quiero, Dios mío, hacer tu voluntad. Ya que voy a soltar los zapatos del mundo, me voy a poner por entero para ti, y yo le garantizo que el Dios que usted le sirve no es un verdugo. El Dios que usted le sirve lo vas a restaurar, lo vas a prosperar, lo vas a usar, lo vas a bendecir, porque es la voluntad del Señor. No le pida a Dios que Dios lo use, hermano, porque Dios está interesado en usarle. Solamente obedezca a Dios y déjese guiar por el Espíritu Santo de Dios. Yo le garantizo que Dios lo va a usar y que Dios lo va a bendecir, porque la palabra de Dios te mueve, gloria al Señor. El Señor dice más allá y le dice a los discípulos en San Juan 14:15, si ustedes me aman, guarden mi mandamiento, gloria al Señor. Por eso es que siempre yo digo en esta iglesia, porque la iglesia tiene que darle cuentas a Dios, que tenemos que tener cuidado, gloria al Señor. Tenemos que a veces hablamos de amor, gloria al Señor, pero para usted hablarme de amor, usted tiene que vivir la palabra, porque si no vivamos la palabra, no amamos a nadie. Usted cree que amar es porque usted haga un favor, o porque usted le siente mensaje. Amar es hacer la voluntad de Dios, porque usted y yo somos creación del Señor. Si me amáis, dice el Señor, guarda mi palabra. Cuando tú guardas la palabra, no es guardar en la Biblia, guardar en tu corazón. Que lo que tú leas venga aquí al corazón, pero que tú lo pongas por obra y por práctica. Y ahí verá un cambio. Muchas veces nosotros sabemos dónde estamos mal, ignoramos, ocultamos, alargando mal el proceso. Donde Dios le habla también a este hombre, donde empecé leyendo Salomón, pero en Proverbio 28:13 dice Dios a Salomón, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia del hermano, del pastor o de Dios. Hermano, es que Dios fue el que te creó, Dios fue quien me creó. Nosotros debemos de obedecer a Dios. La iglesia, una de las cualidades más difíciles para la iglesia de Cristo en estos tiempos es pedir perdón y arrepentirse. No sé por qué es tan difícil eso. Yo le he dicho a la iglesia, y por ética ministerial no lo digo, pero yo le he dicho a la iglesia, personas que me han hecho daño, pero la Biblia yo he aprendido que dice que a los que aman a Dios todo va para bien. A los que aman. Yo he aprendido que cuando tú te humillas, cuando tú pides perdón, antes que tú te das el perdón te libera, el perdón te sana bendiciones. Gloria al Señor. Hay personas que viven con raíz amargura dentro de la iglesia, no proyectan a Cristo, porque el 9 días del entero dice la palabra del Señor: ama a vuestros enemigos, el que te odia, hazle bien, porque si tú le haces mal, entonces tú estás haciendo el que es. Lo que hablan de ti, sírvele. Él tiene la mano, predícale para hacer entender a ellos de que tú tienes a Cristo. Pero muchas veces hay personas que nos aborrecen por causa de Cristo, y también nosotros como creyentes, es doloroso decirlo, pero también lo hacemos. Entonces usted es tan pecador como ellos, o somos tan pecadores como ellos, no podemos sacar. Entonces
Entonces eso no es lo que Dios está mandando para estos tiempos, luminares del mundo. Usted y yo somos la luz del mundo. Una luz no puede estar exenta, no puede estar oculta. La luz se enciende para alumbrar. El cristiano tiene que tener la lámpara encendida en estos últimos tiempos, predicando en la parcela, predicando en la casa, regando tratados, predicando en los hospitales, predicando en la cárcel. Pero la iglesia está sentada. La iglesia lo que está esperando es que el pastor lo invite el domingo a venir a predicar aquí, a predicar el uno al otro, que conoce Biblia y las almas del lado. Muchas veces ni se sabe si son cristianos o son del diablo, porque no le predican, no es el Señor. Entonces, ¿cómo tú quieres que Dios transforme este mundo lleno de maldad y de oscuridad cuando la iglesia duerme? Por ese tiempo de humillarnos, por ese tiempo de pedir perdón a Dios, porque nosotros estamos cómodos como cristianos. La palabra de Dios es clara y dice Pablo a los romanos: por el oír la palabra de Dios viene la fe, para que el Espíritu Santo convenza a las almas de juicio y de pecado. La iglesia tiene que predicar en todo tiempo y en todo momento. Miren, hay cristianos que si ahora mismo lo invitan para un culto y yo le digo: usted tiene mensaje ahorita. Ay, pastor, yo no me he preparado. Y si suena la trompeta entonces, porque la pastora es testigo, yo me iba a predicar. Mi tía me llamó a las 8 de la noche y yo estoy predicando. Tengo una mascota como con 100 mensajes, pero yo le oro al Señor. Dios sabe cuál es la palabra que su pueblo necesita. Yo sé, usted lo que está dispuesto de servirle al Señor, no es con excusa barata. Si usted está orando, si usted está leyendo la Biblia, el problema es, hermano, que la iglesia en estos tiempos está más pendiente a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y por eso usted ve que cuando vengan estos días que vienen, yo no estoy asustado, hermano. Es la Biblia que lo dice. Cuando vengan estos días, qué doloroso será si nos agarran fuera de base y no estamos alineados en las cosas de Dios. Yo era cristiano, pero en aquel día, cuando suene la trompeta, muchos dirán: Señor, pero yo tengo fuera demonios, Señor, pero yo oraba por los enfermos. Y Dios que diga, es doloroso que Dios nos diga: yo nunca te conocí, apartado de mí, hacer de maldad, porque Dios no puede ser burlado. La iglesia tiene que tener una relación, no me malinterpretar, pero no cosas sexuales, relación de intimidad, comunión con Dios, diálogo con Dios, confianza con Dios, así como tú hablas con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, con tu familia, con Dios más que con el hombre, de noche, de día, en el trabajo, porque Dios está en tu corazón. Y esa es la recomendación que Dios le estaba dando a Salomón. Primero comienza y dice que hace pacto, pero después comienza a decirle al Señor unas reglas y normas que Dios planta para que pueda Dios abrir los cielos y manifestar su gloria. Nosotros muchas veces no vemos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque nosotros con nuestra actitud hemos cerrado los cielos. A veces escuchamos mensajes, a veces leemos la Biblia, a veces nos dan consejos, lo escuchamos y no obedecemos. Y eso trae consecuencias. Cierro con esto. ¿Cómo así, pastor? Mira, Dios escoge un hombre llamado Moisés. Y Dios le dice a Moisés: aconteciere atentamente que si tú escuchares la voz de Jehová tu Dios y obedecieres, bendito será tú en el campo, bendito en la ciudad, bendito en el valle, donde quiera que será bendito. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿a ti te bendice la comunidad? ¿A ti te bendice Dios? Y hay gente que tiene ministerio y andan corriendo. Ellos creen que van a ser bendecidos en Santiago, ellos creen que van a ser bendecidos en Nueva York, y a ti te va a bendecir donde Dios quiere que tú estés. La obediencia, escuchar a Dios, obedecer a Dios. Pero Dios, aunque le dice a Moisés, llegó un tiempo donde el pueblo lo desenfocó y lo hizo airar, y eso le costó a que el hombre no entrara a la tierra prometida de Dios. ¿Por qué? Porque es muy peligroso que uno
y se desenfoque del Señor, puede perder su salvación. Por eso es que el hombre de Dios tiene que obedecer a Dios, tiene que vivir para Dios, tiene que esperar a Dios, tiene que hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Porque el hombre no tiene misericordia, pero Dios tiene misericordia. Por eso es que muchas veces estamos como estamos, lo que hablábamos ahorita. Hoy en día hay muchos ministros que le van a dar cuenta a Dios, que por no enfrentar al pueblo, por no padecer por causa de Cristo, se están acomodando con la cosa de la tierra. Y por eso han metido el pecado, la inmundicia, la casa de Dios, donde ya nada es pecado. Pero esa persona le dará cuenta a Dios, porque al que Dios llama, Dios respalda. Al que Dios llama, Dios sustenta. Al que Dios llama, Dios lo guarda. Pero hoy en día estamos cómodos. Hoy en día hay gente que no tiene que tener compromiso con Dios. Mejor es más fácil, yo tengo un trabajo, echar un sobrecito y me voy para mi casa. Tú le darás cuenta a Dios por el talento que tú tienes. Bendito sea el Señor, porque por eso se puede perder. Satanás lo sabe y queda muy entretenido. Hermano, la Biblia no falla. La Biblia dice en Hebreos 13:4: honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará el Señor. Dios solamente va a juzgar a los adúlteros y a los fornicarios. ¿Por qué? Porque están fornicando, están blasfemando con el templo del Espíritu Santo de su cuerpo. Pero a ti y a mí, fuera de ese pecado, nos juzgará la palabra que tú hiciste aquí en la tierra. Lo que tú hiciste, tu testimonio es lo que te va a dar cuenta en el día de mañana. Y hay mucha gente que es lo que dice el libro de Apocalipsis. Entonces vendrá el aire de las naciones, cuando ya no haya tiempo, cuando esos dos libros se abran, ese libro de la muerte y ese libro de la vida, lo del Señor. Amado, santifiquémonos. Voy a terminar con lo que empecé predicando. Santifiquémonos de la presencia, humillémonos, pedimos perdón, esté en paz con el que usted sabe que tiene cualquier dificultad. Gloria al Señor. No me diga a mí que Dios lo sabe, póngase usted a cuenta. Gloria al Señor, porque si suena la trompeta y usted partió de la tierra, usted ganó. Pero si se fue con su corazón sucio, usted perderá por toda la eternidad. Dios le bendiga y Dios le guarde.